Hola a todos, en este video les hablaremos acerca de cistosomas SPP. Somos de la clase de Helmintología de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Somos el grupo número 2, lo cual integra Gabriel Salinas, Arlen García, Natalie González, Daniel Paz. Los objetivos de este video es describir las generalidades de las especies más importantes de cistosomas SPP. Como objetivos específicos, el estudio de las morfologías, las patologías que desarrollan, los tratamientos y el diagnóstico. Parte introducción. Cistosomiasis. Este es un parásito tremátodo. Es un agente de la enfermedad humana y veterinaria significativa. Infecta a más de 207 millones de personas en todo el mundo, con 700 millones de personas en riesgo de infección, en su mayoría en el África subsahariana, y es endémica en 74 países. Clasificada como una enfermedad tropical desatendida, resulta en problema de salud crónico y causa 200.000 muertes al año. Requiere contacto con el agua para la transmisión y por lo tanto prospera en zonas donde hay saneamiento deficiente y aguas inseguras o aguas contaminadas. Parte introducción. Cistosomiasis. Este es un parásito tremátodo. Es un agente de la enfermedad humana y veterinaria significativa. Infecta a más de 207 millones de personas en todo el mundo, con 700 millones de personas en riesgo de infección, en su mayoría en el África subsahariana, y es endémica en 74 países. Clasificada como una enfermedad tropical desatendida, resulta en problema de salud crónico y causa 200.000 muertes al año. Requiere contacto con el agua para la transmisión y por lo tanto prospera en zonas donde hay saneamiento deficiente y aguas inseguras o aguas contaminadas. Ahora hablaremos un poco sobre la morfología de los estadios de esquistosomiasis. La esquistosomiasis es una enfermedad aguda y crónica que se diagnostica mediante la detección del estadio que es el huevo del parásito en muestras de heces u orina. Esquistosomiasis manzoni, los huevos son alargados de unos 114 a 180 micrómetros por 45 a 73 micrómetros, con una característica de espina lateral, cerca de la extremidad posterior y apuntando hacia atrás. Cada huevo contiene un mirácido. Un mirácido se refiere a un estadio larval de este parásito. En la morfología del huevo de Schistosoma hematobium, veremos que este huevo posee una cáscara parda entre amarillenta, con una espina terminal distintiva. Estos miden de 112 a 170 por 40 a 70 micrómetros. En la morfología de Schistosomas japonicum, veremos que el estadio del huevo son ovalados y presentan una característica diferencial importante que consiste en una espina pequeña lateral o inexistente a veces, difícil de observar con un tamaño de 70 a 50 micrómetros. Los huevos embrionados, estos llegan al medio externo por orina y por materia fecal. Se ha expuesto por personas que están infectadas con el parásito. Cuando los huevos entran en contacto con agua dulce, tienen un lugar de salida de mirácido, que es la larva del platelminto. Este se penetra en algunas especies de caracoles acuáticos que es el primer hospedero intermediario. También es importante saber que las personas
se infectan con las formas larvarias del parásito. Esas se incuban en el agua y que han sido liberadas por caracoles de agua dulce que penetran la piel durante el contacto con agua infestada. La esquistosomiasis intestinal, los huevos se pueden detectar en muestras de heces con la técnica de Cato-Cats. Esta infección se puede contraer también por actividades agrícolas, domésticas, por actividades de natación o por falta de higiene y algunas actividades en edad escolar. Esta morfología de las cercarias es de vida libre. Tiene una vida media de 96 horas. Posee una cola y una cabeza. La cola le sirve como movimiento y en la cabeza pues presenta dos ventosas y glándulas cefálicas. Esas glándulas cefálicas liberan enzimas penetrando al hospedero definitivo, que es el humano. Estos parásitos miden entre 0.5 milímetros. En su morfología adulta tienen un tamaño de 1 centímetro de largo y 0.1 a 0.5 milímetros de ancho. Presentan dos ventosas, oral y ventral. Son dióforos, tienen una sexualidad distinta, o sea, hay hembra y macho. La hembra la podemos diferenciar que es más larga y más delgada y el macho es más corto y más grueso. En la reproducción es sexual, en donde la hembra se introduce al macho por el canal ginecóforo, donde introduce su huevecillo. Para distinciones les hablaré en esta presentación. Primeramente, el esquistosoma manzoni en estadio adulto habita las vénulas mesentéricas del colon. Presenta en su tegumento tubérculos grandes. También en la diferenciación del macho, el macho tiene de 4 hasta 13 testículos y la hembra alberga hasta 4 huevos liberándolos al mismo tiempo. El esquistosoma japonicum habita las vénulas mesentéricas del intestino delgado. Estas no presentan tubérculos en su tegumento. El macho se puede diferenciar porque posee 7 testículos y la hembra libera de 50 a 150 huevos, siendo la especie que más prolifera huevos. El esquistosoma hematobium adulto habita el plexo venoso. Estas presentan tubérculos pequeños en el tegumento y podemos diferenciar al macho con una presencia de 4 a 5 testículos y la hembra liberando 100 huevos. En la distribución geográfica podemos representar que el esquistosoma manzoni habita África a un 90%. También se ha encontrado en Brasil, Venezuela y Surinam. El esquistosoma japonicum se ha reportado en China y Tailandia y hematobium en África, siendo el continente africano el que más posee este tipo de especie. El hospedero, la dosis infectiva mínima y las vías de entrada, tanto como la supervivencia de este parásito en el ambiente, vamos a comenzar diciendo cuáles son los hospederos definitivos, y en este caso pues nos incluye a los humanos y también a animales mamíferos. También como intermediario encontramos a los caracoles, que ya se les mencionaba anteriormente, y en cuanto a la dosis, esta, dependiendo de especie, un pequeño número de las cercarias pueden causar una infección, mientras que en el caso de hematobium puede ser de unas 10 a 20 cercarias, es suficiente para causar daño. La vía de entrada
pues estas tres principales, que es la dérmica, las mucosas y la parenteralia. Y en cuanto a la supervivencia de estos en el medio ambiente, pues estos pueden ser sensibles a temperaturas bajas y el huevo también puede permanecer en el agua, ya que ahí desarrolla una parte de su ciclo de vida entre 7 a 10 días. Pero para eclosionar hay que tener en cuenta que necesita temperaturas adecuadas dentro de 22 a 28 centígrados y también necesita luz. Los mirácidos y las cercarias pueden sobrevivir en agua dulce unas cuantas horas hasta que penetran al hospedador, y eso puede ser aproximadamente 24 horas el mirácido y entre 48 a 72 horas cuando se trata de una cercaria. En cuanto al ciclo de vida, es muy importante también volver a recalcar que necesita estar en el agua para desarrollarse completamente. Y es que en el agua pues se desarrollan y ahí desarrollan los huevos, luego pasan a este estadio que es el mirácido, luego este mirácido infecta lo que es el caracol, y el caracol ya ahí en él desarrolla lo que es la cercaria cuando ésta se libera, y esta ya libre pues puede infectarnos a las otras especies como humanos y mamíferos también. Dentro de la patogenia que tiene los huevos de este parásito, pues es importante mencionar que el mirácido que está dentro del huevo, del intestino delgado, libera algunas químicas como proteasas, que esto se disuelve en tejidos y induce lo que es el sangrado y la diarrea, que es parte de la sintomatología. Los huevos, un 50% de lo que se produce, regresa al hígado, lo que es el hígado, y lo que hace es que se aloja en capilares y finalmente lo que hace es bloquear el flujo sanguíneo. Y el bloqueo de esta circulación o de este flujo sanguíneo va a provocar pues una hipertensión portal. La hipertensión va a conducir también a una inducción de vías circulatorias embrionarias. Los huevos se desviarían hacia el hígado y pueden pues sobrevenir con un síndrome cerebral tóxico. Van a evitar esta detección inmunológica a la estrategia de camuflaje, y también van a incorporar estas proteínas del suero del huésped a la superficie tegumental. También sintetizan moléculas similares a la microglobulina B12 en esta misma superficie tegumental. Ahora, para continuar, voy a hablarles un poco del tratamiento y en qué consiste el diagnóstico. El tratamiento más indicado casi siempre es el praziquantel de 40 miligramos por kilogramo. La oxaniquina, que esta es de 15 miligramos por kilogramo con 2 dosis de 4 horas de intervalo. Y también tratamientos con antihistamínico y corticoides, porque recordemos que puede afectar también lo que es, acordémonos de las vías de entrada, que puede ser dérmica, como en la imagen que se miraba anteriormente, que les mostré las vías de entrada. Y en cuanto al diagnóstico, los métodos comproparasitológicos con la técnica de Cato-CATS, una biopsia rectal, hepática también, un examen de orina, pruebas serológicas como las de ELISA, y también podría ser una ecografía portátil. Como conclusión, nuestro grupo identificó lo más importante de esta presentación, y decimos que este parásito es muy importante identificarlo porque dependiendo ya de su morfología, como se explicaba, ya sea de huevo o larva, vamos a diferenciar su especie, que pueden ser pues infectantes para el humano, por eso tienen importancia clínica. El cuidado que debemos mantener al momento de alimentarnos, porque también esta enfermedad causa daño por el hospedero intermediario, o sea, por el caracol.
También, si no le damos cuidado al no alimentarse y al tener un buen saneamiento, nos podemos perjudicar adquiriendo este parásito. Y aquí dejamos la bibliografía por si quieren seguir investigando e indagando sobre lo que es la esquistomiasis. Y entonces eso es todo, espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.